Eduardo, te agradecemos muchísimo la oportunidad que nos das de conversar contigo en esta mañana. Al contrario, Samuel, siempre un gusto. Gracias, gracias Eduardo. Vamos a conversar unos minutos acerca del INEGI y de su institucionalidad y de todo lo que representa el INEGI para el país, para los mexicanos. Entiendo que para el 2015 se plantearon algunos objetivos muy ambiciosos y además muy prolíficos para el INEGI. ¿Cuáles son estos objetivos, Eduardo? Sí, bueno, qué bueno que mencionas esta parte de la institucionalidad, porque eso yo creo que nos ha distinguido dentro de nuestra comunidad estadística a nivel internacional. Digamos, señalar primero que es una institución autónoma, constitucionalmente autónoma, y eso es algo, se ha convertido en la mejor práctica a nivel internacional, porque todos los institutos de estadística en el mundo desean tener independencia técnica y profesional de las administraciones en turno, sí, sobre todo para tener mucha mayor credibilidad, pero el único país que realmente nos ha dado autonomía constitucional es México. Hay otros ejemplos interesantes. Inglaterra, la director de estadística del Reino Unido lo nombra la reina, no el primer ministro, entonces tiene cierta autonomía también en ese espíritu, ¿no? Pero creo que el INEGI se ha convertido en una muy buena práctica en la materia. Y la otra cosa interesante es que tenemos estadística y geografía en la misma institución, y eso también nos da enormes ventajas. 2015, cada año es especial en el INEGI, porque el INEGI hoy se mete a muchísimos temas. Antes su trabajo estaba restringido a algunos temas. Hoy la problemática que atiende el instituto, las mediciones que hace el instituto han crecido enormemente. Tenemos muchos más temas que antes tocábamos muy superficialmente, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de calidad de gobierno y de seguridad son temas totalmente nuevos. Y en ese espíritu tenemos censos de gobierno que realizamos cada año, censos de gobierno estatales, censos de gobierno, levantamos uno que estamos por presentar de las comisiones estatales de derechos humanos, la primera vez que vamos a tener un panorama de cómo están, cómo son, incluso para que ellos mismos, ¿no?, puedan compararse. Lo mismo hicimos con los poderes judiciales locales, con las procuradurías estatales, de tal forma que se empieza a generar información que rebasa, digamos, las tradicionales actividades del instituto. Este año también estamos levantando una encuesta muy interesante que se llama la encuesta de calidad de impacto gubernamental, que se hace cada 2 años y que trata de medir los servicios públicos. Este año también, bueno, y dentro de esa encuesta también tomamos los principales trámites y servicios estatales, municipales y federales, y evaluamos los servicios y evaluamos la corrupción en esos trámites y servicios, pero no como crees que hay corrupción, sino como experiencia de corrupción. Okay. A ver, yo me pasé el alto. ¿Tuviste que pagar mordida o no? Yo fui al registro de la propiedad. ¿Tuviste que pagar mordida para acelerar tu trámite? Yo fui a sacar un pasaporte, ok, tú fuiste. ¿Cómo te fue? Tuviste que, en fin, todo ese tipo de cosas que creo que son muy, muy interesantes. Este año fue muy especial porque también levantamos la encuesta intercensal de población y vivienda. Entonces fue la encuesta más grande que jamás se haya levantado en el país. Fueron 6.1 millones de viviendas, diseñadas de manera aleatoria por todo el país para generar información a nivel municipal. Esta información de la encuesta intercensal va a servir para actualizar todas las variables demográficas, para actualizar la población, y que a partir de esa información, igual CONAPO pueda revisar sus proyecciones de población hacia adelante. Este año vamos a presentar, junto con la encuesta intercensal, en esa materia demográfica, vamos a presentar una encuesta que también es fundamental, que se llama la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Y ahí profundizamos en los temas de nacimientos, de funciones, migración, pero se ven otros temas, por ejemplo, relacionados con el embarazo adolescente, por ejemplo, que es un tema que ha preocupado mucho y con razón, y ahí se investiga mucho más cuando tienen, por ejemplo, cuando tuvieron su primera relación,
cuando tuvieron su primer hijo, si se cuidaban, si no se cuidaban y por qué, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay variables ahí muy interesantes en esta encuesta nacional de la dinámica demográfica que levantamos el año pasado y este año presentamos resultados. Okay. Ahora, 2015 también es un año en el que el doctor Eduardo Sojo deja la presidencia del INEGI. Okay. Si tuviéramos que hacer en retrospectiva, digamos, un balance de lo que han sido estos 2 periodos al frente de INEGI, ¿qué es lo que está dejando el doctor Sojo después de 2 periodos al frente del INEGI y cuáles son los retos que quedan pendientes? Difícil pregunta, ¿no? Pero yo te diría, tratando de contestarla así lo más sincero posible, yo creo que el INEGI hoy primero tiene mucho más injerencia en la toma de decisiones del sector público. Y eso creo que es fundamental, porque de nada serviría todo lo que hacemos si esa información no se conoce o no se utiliza. Y antes de este periodo, pues no teníamos un sistema. Y hoy tenemos un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Tenemos 30 comités técnicos especializados, que son espacios donde se reúnen todos los generadores de información sobre distintas temáticas, pero tenemos que de agua, que de bosque, que de ciencia y tecnología, que de comercio exterior, que de seguridad, que de impartición de justicia, que de gobierno, que de educación. Tenemos 30, ¿no? Entonces, de género, de juventud, etcétera. Y ahí se reúnen los que generan información. Y ahí nos ponemos de acuerdo en las digamos, los programas de trabajo, las normas que tenemos que aplicar. Entonces, lo primero yo te diría, ya tenemos sistema. Y eso es realmente algo que para los que nos dedicamos a esto es fundamental. Ya tenemos un sistema que opera bajo normas. Hay muchas, pero algunas que se me vienen a la mente. Aprobamos una norma, le llamamos el Catálogo Nacional de Delitos con Fines Estadísticos, porque cada entidad federativa tiene sus códigos penales y no puedes sumarlos, sería sumar peras con manzanas, ¿no? Entonces ya aprobamos este sistema y entonces ya empiezan a reportar con las mismas bases. Entonces ya tenemos un sistema y operando, ya tenemos normas, y creo que el desafío hacia adelante es que cada vez estas normas se apliquen más, porque no es tan sencillo que cambien sus sistemas de información para que todos tengan la misma clasificación de actividad económica. Por ejemplo, el SAT o el Seguro Social o la CFE, que estamos trabajando ahorita muy de cerca con ellos, para que la información que saquen, la saquen de acuerdo a la misma clasificación que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que tener un sistema, está ya operando con normas de información estadística geográfica. En la parte geográfica, pues igual cómo escribir un domicilio, cómo georreferenciar una superficie, etcétera, es algo muy importante. Yo creo que sería algo de lo que podemos sentirnos satisfechos. INEGI en sí mismo, yo creo que se transformó para adquirir muchas nuevas responsabilidades. La responsabilidad de precios, que desde el 94 se decía que el Banco de México no podía ser juez y parte, pero nunca se pudo trasladar esa responsabilidad al instituto. Ya se trasladó. Yo creo que fue una muy buena transferencia del banco hacia el INEGI. Entonces creo que eso es importante. Medio ambiente. De un tema tan relevante, el INEGI se metía muy por encimita. Y hoy tenemos censos ambientales, tenemos encuestas en hogares ambientales, tenemos un sistema de información ambiental. Es otra área totalmente nueva. Seguridad pública. Hay algo que con el que se quede, digamos, poco satisfecho. Desafío, sí. Mira, yo, en particular. De donde pienso que debimos saber caminar, que está el gran desafío para que me hubiera gustado tenerlo ya operando, yo te diría, un mayor uso de los registros administrativos con fines estadísticos. Te platico un poco lo que pienso que tenemos que tener. En materia de información, el consumo de energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica te podría servir
para tener un muy buen indicador, el más oportuno de la actividad económica. Claro. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque si vas a CFE, te dan la información por alta tensión, media tensión, cosas que no te hacen ningún sentido. ¿Por qué? Porque su clasificación es otra. ¿Por qué? Porque su registro tiene otros propósitos. Entonces estamos trabajando juntos para que tengan la misma clasificación que nosotros. Ya tenemos en estos momentos cerca de 110,000 empresas que te hacen ya una muy buena parte del Producto Interno Bruto ya vinculadas. Ya las tenemos en la CFE y las tenemos en nuestros registros, ya tienen el mismo número y ahorita estamos ya estudiando la serie histórica para hacer las regresiones y ver si efectivamente esa información nos sirve. Yo estoy seguro que va a servir. Yo estoy seguro que va a ser el indicador más barato y más oportuno que jamás hayamos construido. Tener el Pero pulso quién sabe si lo alcance yo, lo alcance a ver. Entonces, con el SAT estamos trabajando muy bien. El SAT hizo un cambio que es fundamental. El SAT, desde que llegué, me senté con todos los directores del SAT, que además los conocía, para ver si ellos nos daban la información para utilizarla con fines estadísticos, ¿no? Ellos no podían, sus abogados señalaban que su regulación les impedía darnos la información. Bueno, hoy ya cambió eso, precisamente con Aristóteles y el Congreso. Ya el Código Fiscal permite que el SAT nos dé información con fines estadísticos, como lo hacen en los países modernos. Claro. Entonces, toda esa información la estamos procesando y yo creo que va a ser muy útil para generar información. Por ejemplo, tema central, la distribución del ingreso. Distribución del ingreso en México, tenemos una encuesta muy sólida, muy estable, que es la encuesta ingreso-gasto de los hogares. Pero ese tipo de encuestas en México y en el mundo son criticadas porque no alcanzas a los de más altos ingresos. Más en países tan desiguales como nosotros, donde ese grupo pues son muy visibles, pero son muy pocos. Entonces, para que una encuesta pueda captarlos, y si de casualidad caen en la muestra, para que te den toda la información es muy complicado. Entonces, ¿qué se requiere? Tener registros administrativos. Si combinas los registros administrativos del SAT, vas a poder estimar de mejor manera la desigualdad. Ese tipo de cosas son las que, el utilizar todos estos registros administrativos con fines estadísticos, es lo que no voy a alcanzar a verlo, pero yo creo que dejamos los cimientos para que se haga, porque ese es el futuro. El futuro de la estadística en México y en el mundo está en utilizar los registros administrativos con fines estadísticos. Ahí están el gran acervo de información de nuestro país. Ha tenido, por cierto, haciendo un paréntesis, ha tenido colaboración de parte de los gobernadores, porque mucha de la información que el SAT procesa y que le da valor agregado tiene que ver con información que vienen de los estados. Y ¿qué tanta colaboración ha encontrado de parte de los gobernadores para esta información? Mira, hemos encontrado, en generación de información nos ha ido muy bien. Los censos de gobierno, los censos municipales, siempre hemos tenido muy buena colaboración. Yo te diría, es sorprendente el respaldo que tenemos de los gobiernos para darnos información. Pero al mismo tiempo, la información que tienen los gobiernos estatales y mucho más los gobiernos municipales no está bien organizada. El problema no es un poco de voluntad de darnos información. El problema es que la información esté dentro de por ejemplo, la contabilidad gubernamental. Claro. ¿Te recuerdas la ley de responsabilidad hacendaria, donde se planteó que todos los estados y los municipios deben tener la misma contabilidad? Porque de otra forma, lo único que puedes comparar son el total de ingresos y de gastos, y para de contar, ¿no? Claro. Entonces, entonces, en el momento en que ya tengan las mismas la información, yo estoy seguro que el problema es cómo se organiza la información para poderlo dar. Pero sí hemos encontrado respaldo, por supuesto también hemos encontrado críticas, ¿no? Que es bien interesante porque sacamos una estadística y en algún estado casi nos sacan un desplegado y en otro estado exactamente lo contrario, ¿no? Pero bueno, esos son gajes del oficio. Lo veo tan entusiasmado con estos asuntos que si el presidente Peña Nieto cambiara la ley
para promoverlo por un tercer periodo al frente del INEGI, ¿lo aceptaría? No, yo creo que ya ese no está en el escenario. Yo creo que siempre las instituciones hay que reflexionar. Sí me entusiasma mucho esto. Sí ha sido una etapa de mi vida que he disfrutado mucho. Pero las instituciones, por eso yo creo que los periodos y que tengan continuidad a partir del arreglo institucional, donde los 4 vicepresidentes continúan y sale un presidente y los vicepresidentes, como en el Banco de México, están por 8 años, yo creo que es un escenario correcto. No hay que hacer, leyes por persona. Yo más bien pienso que está bien que llegue sangre fresca con otras ideas y que haya la continuidad institucional. Ese es un buen punto, de la sangre fresca, y le pregunto sobre el servicio civil de carrera en INEGI. Porque pareciera ser, por lo menos desde afuera, se tiene esta percepción de que el servicio civil de carrera es muy bueno para el personal interno de INEGI, pero que también limita el ingreso de sangre fresca, de talento fresco, de alguna manera, a la institución, y por lo tanto este necesario balance entre pues la creatividad y la experiencia interna. Sí. Bueno, es un problema en general con los servicios profesionales de carrera, pero yo te diría que en particular el problema vendría desde antes. Si no tuviéramos un servicio profesional de carrera, como antes, digamos, antes no teníamos servicio profesional de carrera, entonces se producía una vacante y quien ocupaba esa vacante normalmente era gente interna, pero sin un proceso, sin un concurso. Hoy lo que hemos hecho es que hemos abierto, lo abrimos o sea, los concursos, las vacantes son abiertas al INEGI y fuera del INEGI. Y no tengo las cifras, yo creo que además me interesa conocerlas, se las voy a pedir luego a Vicente. ¿Qué porcentaje, cuántos han concursado? ¿Y qué porcentaje de los concursos los ha ganado gente de fuera? Que sería un parámetro para responderte, pero yo te diría que sí le hemos dado ahora oportunidades a los que vienen de fuera. Y hemos hecho otra cosa que yo creo que es útil no solo para el INEGI, sino para otras instituciones, porque también lo que ha pasado en materia, yo creo que es uno de los principales desafíos en nuestro país, es que las estructuras se van envejeciendo. Las pensiones no alcanzan, bueno, tú lo has documentado, y las pensiones son muy bajas, te jubilas con un porcentaje muy bajo de tu sueldo total, y eso lo que hace es que la gente no se quiera jubilar. Entonces, si la gente no se jubila, no se generan los espacios para los jóvenes que van creciendo. Y lo que hicimos en el INEGI fue hacer un programa de retiro voluntario para invitar, con un incentivo, a los que ya estaban en edad de jubilarse. Y el año pasado salieron como 350. Bien. Y este año esperamos repetirlo para promover que la institución se mueva, ¿no? Pero esto pasa mucho en las universidades, pasa en otros lados. Nosotros estamos haciendo servicio profesional de carrera y retiro voluntario para oxigenar, digamos, la institución. Después de 2 periodos al frente de INEGI y con todo el bagaje y la experiencia de estos 2 periodos, ¿cuál debe ser el perfil del nuevo presidente de INEGI? Yo sé que hay una lista de requisitos allí en la ley establecida, pero estoy hablándole al doctor Eduardo Sojo, que es quien ha vivido el día a día de encabezar esta institución. ¿Cuál debe ser el perfil entre las capacidades técnicas, digamos, y las capacidades políticas? Fíjate que yo creo que tu pregunta es muy importante, porque uno pensaría que lo más importante es la capacidad técnica, que por supuesto es importante. Digamos, un perfil ideal sería alguien que conociera cómo se genera la información, estadística y geográfica, pero que al mismo tiempo tuviera la capacidad de interlocución con la administración pública federal, con las administraciones públicas estatales, con el poder legislativo, con el poder judicial. Ese sería porque la parte política es esencial.
Sí. Y acá, no por otras razones, sino por la historia profesional, cuando entré al instituto, tenía evidentemente muy buena relación con todos los secretarios, con los gobernadores, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo. Y eso facilita el trabajo del presidente. Enormemente. Eso fue lo que permitió construir el sistema, y yo te lo digo con conocimiento de causa, nunca ha trabajado tanto el INEGI para el gobierno federal como ahora que es autónomo. Es curioso, pero así ha sido. Pero porque trabajamos en un sistema y porque hay interlocución. Si no hay interlocución es muy difícil que esto funcione. Responde también a la naturaleza misma de nuestro sistema, no solo político, sino también de la administración pública en México. Yo creo que responde a que la generación de información es un animal especial, porque todo el mundo genera información. Genera información la Secretaría de Educación, y genera información la Secretaría de Salud, y genera información el CONACYT, todo el mundo genera información en los países. Y resulta indispensable coordinar ese sistema de información. Entonces, por eso es importantísima la interlocución. Si no tienes un sistema, se desperdician muchos recursos, y no puedes tú sumar lo que se genera en un área respecto de lo que se genera en otra área, en otra dependencia, ¿no? Sí, tienes que seguir las mismas normas. Entonces, creo que ese sería, yo creo que el perfil. Hay un perfil ahora muy importante que es la parte internacional también, porque sí participa el INEGI mucho a nivel global, tanto en la parte estadística como en la parte geográfica. El idioma, una cosa tan sencilla, pero que se vuelve una ventaja muy importante, es hablar inglés. Que digo, lo dijo un poco con tristeza, porque sí, una limitación en el INEGI para muchos cuadros, para que participen fuera y aprendan y tengan relación, es el idioma. El idioma sí. Incluso en los altos niveles. Incluso en los altos niveles. Entonces sí se requiere mucho enfatizar ese tema, pues para poder dialogar con todo el mundo. Pero digamos, más allá de tener principios técnicos sólidos, sí se requiere especialmente una capacidad política para conducir este instituto. Es esencial. Es esencial. Ahora, la autonomía, doctor, la autonomía tal y como está definida en la ley, ¿ha funcionado o qué fine tuning que hay que ajustar, digamos, en el margen quizá, o a lo mejor no en el margen, pero que hay que ajustar de lo que la ley especifica como autonomía para INEGI? Mira, la autonomía funciona bien, ha funcionado muy bien, pero hay que vivirla todos los días. Tienes que hacer que todo el mundo entienda que tu única misión es generar información con oportunidad y con calidad, y que no estás dispuesto a seguir ninguna presión, que tú vas a publicar la información el día y la hora que te comprometiste en el calendario, y que esa información la vas a generar con calidad, sin ningún sesgo, y que tampoco vas a admitir ninguna presión de fuera, ¿no? La autonomía ha funcionado y ha sido respetada, yo te diría, sin ninguna duda, por las dos administraciones que me ha tocado trabajar. La administración del expresidente Calderón y la administración del presidente Peña Nieto han respetado mucho la autonomía. Si tú quisiéramos ir un poco más allá, que yo no lo he necesitado. Yo lo que te voy a decir, no lo he necesitado, porque mi interlocución con la Secretaría de Hacienda del pasado gobierno y de este ha sido muy buena. Entonces, yo nunca he tenido problemas para presentar mi presupuesto a la Secretaría de Hacienda, y que encontrar en la Secretaría de Hacienda un interlocutor que entienda la importancia de lo que estamos presentando y la seriedad con la que estamos llevando nuestras finanzas, ¿no? Pero alguien te diría, ¿por qué no tienes autonomía presupuestal? ¿Qué significaría eso? Que llevaras, como el caso del INE, directamente tu presupuesto al Congreso. En nuestro caso, nuestra ley indica que tenemos que ajustarnos al techo del Ejecutivo, lo que al final significa que tenemos que negociar primero nuestro presupuesto
con el gobierno, es decir, con la Secretaría de Hacienda, y posteriormente negociarlo en el Congreso. Entonces tenemos estos dos filtros. Yo no lo he necesitado. La Secretaría de Hacienda de los diferentes gobiernos ha sido muy respetuosos y hemos encontrado buenos interlocutores. Pero digamos, ese sería el paso... Sería deseable. Sería el paso adicional, ¿no? Que presentes tu presupuesto y lo que puedes negociar en el Congreso. Sería el paso adicional, que difícil de lograr. Pero además de este asunto presupuestal, ¿hay algún otro asunto de la autonomía que en la ley requiera ser, digamos, mejorado? A mí me parece que no. A mí me parece que ese sería el único caso que veo. ¿Tiene suficiente independencia INEGI para cumplir su objetivo? Completa autonomía. Sí. Algún caso, digamos, la otra cosa que se podría discutir, pero no solo para el INEGI, sino en general, es cómo se nombran a los vicepresidentes, ¿no? O al propio presidente. Son propuestas del presidente de la República, igual que en el Banco de México. Y ahora, con las nuevas autonomías, se han encontrado otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, con la Comisión Federal de Competencia Económica o el IFT, hay especie de convocatoria y que son evaluados los aspirantes por parte precisamente del INEGI, Banco de México y Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El caso de lo que era el IFAI, que se evalúan por parte de un grupo de ciudadanos seleccionados por parte en fin, como que hay muchos modelos ahora para generar los órganos de gobierno, ¿no? Pero yo creo que hasta ahorita las cosas han funcionado muy bien, ¿no? Pero esas serían las dos cosas que a lo mejor alguien podría estudiar. Quizá este funcionamiento tenga que ver otra vez con el perfil del actual presidente, que fue un secretario de Estado anteriormente y antes fue un jefe de la oficina de la Presidencia de la República, entonces tiene un altísimo nivel que le permite a INEGI ejercer su autonomía de manera plena. Sin embargo, esto podría no ser así con un presidente con otro perfil. Y ese es, digamos, este es un poco la preocupación respecto de lo que la ley marca en términos de autonomía. Bueno, es claro lo que señalas. Yo te diría, en respuesta a esa preocupación que también me han expresado en algunos foros, que el INEGI el INEGI como institución ya está muy hecho a la autonomía. Entonces ya el presidente pues tiene una junta de gobierno y tiene toda una estructura. El INEGI no nombra, por ejemplo, a los directores generales y a los adjuntos. Los nombra la junta de gobierno. El contralor no lo nombra el presidente, sino lo nombra la junta de gobierno. Y todos los demás, de directores para abajo, es servicio profesional de carrera. Entonces el INEGI ya está hecho a la autonomía. Un presidente que no le dé tanta importancia a la autonomía tendría problemas con la propia institución, ¿no? Pero bueno, en fin, pero son este tipo de debates que sí hay que tener. Y sí, que son necesarios para el propio instituto. Y están ustedes. Así es. Están los medios de comunicación, pues que no, evidentemente que los analistas, los investigadores, los empresarios, que también ya se acostumbraron a un INEGI autónomo. Ahora, para redondear esta idea y para ir terminando esta conversación, doctor, en términos de la transparencia, hay cierta preocupación respecto del funcionamiento de los comités técnicos, que algunos de los cuales, o muchos de los cuales, pues están en manos del gobierno, digamos, y que eso genera preocupación en términos de la transparencia, en relación con la discusión que se da y las conclusiones que se dan en términos de los comités técnicos que tiene el instituto. Sí, ahí es una combinación, porque sí son los generadores de información, pero en todos los casos el INEGI actúa como secretario técnico. Y luego sí tenemos un filtro, porque lo que surge de los comités técnicos pasa a otro órgano colegiado, que son el comité ejecutivo. Ahí es otro filtro donde puede uno decir, también en su mayoría son del gobierno, pero lo que aprueba el comité ejecutivo luego pasa a la junta de gobierno, y ahí nada más somos nosotros. Entonces creo que esa estructura institucional sí funciona, ¿no? Y en términos del INEGI también hemos avanzado mucho en materia de transparencia, porque la autonomía
tiene que ir del lado de la responsabilidad y la rendición de cuentas, si no, no te funciona. Pero ¿no hay alguna preocupación del doctor Sojo en esta materia de la transparencia en relación con el funcionamiento de los comités técnicos? No, de la transparencia no. Te diría que porque está el filtro de la Junta de Gobierno al final, que evita que algunas cosas puedan, digamos que podría haber intereses más allá de lo estadístico de parte de algunos servidores públicos, pero al final la Junta de Gobierno tiene que juzgar, y la Junta de Gobierno pues juzga por razones técnicas, ¿no? Bien, bien. Digamos, ¿cuál sería en este segundo semestre ya que resta de su mandato, cuál sería, digamos, el objetivo más preciado para el doctor Sojo antes de terminar su mandato, este segundo mandato en INEGI? ¿Hay alguno en particular? Vamos a hacer un ejercicio de rendición de cuentas. Entonces, sí estamos preparando todas las áreas, diferentes áreas, una rendición, un documento de rendición de cuentas que le pueda servir al próximo presidente para darse cuenta de lo que pasó y dónde está el instituto, de manera paralela a este informe que estamos siguiendo. Le he pedido a los directores generales que también me indiquen ellos cuáles considerarían que serían sus principales desafíos hacia adelante. No para decirle al próximo presidente, oye, mira, esto es lo que yo creo, ¿no? Esto es lo que el comité directivo del instituto piensa de hacia dónde podemos caminar. Tómalo o déjalo, pero que te des una idea de cuál es el ambiente, hacia dónde los que operan piensan que tenemos que caminar. Son esas dos cosas que le voy a poner mucha atención. Y tengo tengo 2 o 3 proyectos, el de CFE que te platicaba, que ojalá pueda ver la luz antes de que me vaya. Y literalmente ver la luz. Ver la luz. y otro que tengo yo muchas ganas es en materia del Producto Interno Bruto. En materia del Producto Interno Bruto, el INE cumplimos con todos los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional te dice, a ver, las estadísticas de comercio exterior tienen que salir no más tarde de un mes después del mes de referencia. El Producto Interno Bruto tiene que salir tantos días después del trimestre de referencia. Todo eso lo cumplimos nosotros. Pero sí hay alguien que nos gana en la oportunidad, y es Estados Unidos. Estados Unidos sacan lo que le llaman ellos el flash, y lo sacan a 30 días después de terminado el trimestre. Después lo modifican, su primera, su segunda estimación. En Estados Unidos ya están acostumbrados a que varíe, no lo critican mucho, ya están acostumbrados a que varíe. Y creo que el tener un flash sí pone la discusión en otro, porque de otra forma todos los debates son sobre estimaciones de los analistas, los pronósticos de los equipos. Y yo pienso que el INEGI a los 30 días ya podría sacar una buena estimación, llamada así, oportuna, del Producto Interno Bruto trimestral, porque ya tenemos 2 meses de IGAE y ya tenemos mucha información del tercer mes. Tendríamos que estimar lo que nos falta del tercer mes para sacar una estimación oportuna. Lo estamos trabajando. ¿Eso lo tendremos en este mismo año? Yo espero que sí. Espero que sí. Esa sería mi... será una gran noticia. Sería lo más preciado, porque yo creo que sería importante, exactamente. Sí, será una gran noticia. Sí. Pues agradezco muchísimo su tiempo, doctor. Al Muchas contrario, gracias Samuel, por esta conversación. Es un placer. Ya sabes que ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Y que además seguimos muy de cerca todo tu trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor.